Vamos ahora al módulo 7, el último del día, con las rasopatías. Invito al doctor Dante Chinchilla y a la doctora Blanca Díez, que aunque ella no se acuerda, yo era residente de primero del Gutiérrez, cuando ella creo que estaba empezando en oncología. Entonces ahí dije, ay, la vi, entonces la quiero invitar. Bueno, y aquí estamos como coordinadores, así por lo menos te veo también. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, adelante el doctor Dante Chinchilla. Buenas tardes. Buenas tardes, dale. Buenas tardes, ¿qué tal, doctora Mansur? Hola, Graciela. Buenas tardes a todos, doctora Blanca Díaz. Eh, había una pantalla, doctora Díez, Si queremos, podemos... podemos poner, la tiene usted por ahí es más ducho en poner compartir pantallas. Si usted quiere de todas maneras, es decir, damos pie para, por cuestiones de tiempo, presentamos la mesa. Nos acompañan como secretarias la doctora Emilia de Becuos y la doctora Diamela Páez. Y comenzamos con la primera expositora, la doctora Mariana Nana. Doctora Nana, si le parece bien, puede ir compartiendo pantalla. La voy presentando. La doctora es hemato-oncóloga infantil, se desempeña en el servicio de oncohematología pediátrica del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas José de San Martín, y es oncóloga asimismo del Centro de Neurofibromatosis del Hospital de Clínicas. Hola, ya la veo conectada. Hola, buenas Y tardes. oncóloga también de Sedigea, ¿no? Porque bueno. También acompaño a Graciela en Sedigea. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar entre todos ustedes presentando un caso de una de las pacientes que nos llegó al centro y al servicio de oncohematología. Bueno, ya me presentaron, así que les voy a presentar a una paciente de 24 años que tiene neurofibromatosis tipo 1, una paciente mujer con retraso neuromadurativo que consultó en las jornadas de la Asociación de Neurofibromatosis en octubre del año pasado. Después seguramente Patricia va a contar de qué se tratan estas jornadas que hacemos en el hospital, que tienen que ver con captación de pacientes y también para mejorar la adherencia en el seguimiento multidisciplinario del centro. Pero consulta, y en ese momento yo estaba atendiendo a otros pacientes y me llama Graciela, que la ve por consultorio, y era una paciente que presentaba una tumoración dolorosa, lumbar, paraespinal izquierda, que ya era preexistente, pero había comenzado a doler y había crecido un poco en las últimas semanas. En ese momento la paciente había perdido seguimiento, no contaba con obra social, así que en ese momento lo que hicimos fue conectarla con diferentes especialistas del centro, pedirle una resonancia magnética nuclear de columna dorso-lumbar y comenzar el seguimiento multidisciplinario. ¿Y por qué nos llama a nosotros? Porque nosotros en el servicio de oncohematología del hospital, si bien depende del departamento de pediatría, atendemos sobre todo pacientes adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Y este grupo es un grupo especial porque tienen diferentes tumores malignos a los que son los tumores pediátricos, que son pacientes que se encuentran en una etapa de transición biológica, social y económica, pacientes que pierden la obra social, pacientes adolescentes, algunos tienen en este caso síndromes genéticos, por lo cual desarrollan un tumor, y que se encuentran en una etapa bastante particular de su vida, con un desarrollo especial. Esta población es huérfana de especialistas y nosotros al trabajar en un hospital polivalente, al tener un servicio de pediatría y varios servicios de clínica médica, atendemos y estamos para atender a estos pacientes. Y para contarles y ponerlos un poco en contexto, no hay datos de cuántos pacientes adolescentes y adultos jóvenes con cáncer hay. Este grupo poblacional se define entre los 15 y los 39 años, si bien esto varía, las diferentes publicaciones en el mundo. Nosotros atendemos en el hospital de 15 a 25 años. Y desde el 2016, en pediatría nosotros contamos con un registro que comenzó a registrar a los pacientes de 15 y 19, y si bien estos números de casos que fueron publicados en la última publicación no son representativos de cuál es la población, nos puede dar como
algunas pistas de cuál es la frecuencia de enfermedad de qué tumores se presentan en este grupo poblacional. Leucemias y linfomas a la cabeza, esto es igual que en pediatría, pero le siguen tumores óseos, carcinomas, tumores de tumor central, tumores de células germinales y tumores de partes blandas. Esto es una introducción y más o menos se esperan 600 casos nuevos por año por quinquenio, entre 15 y 19, y así cada 5 años más o menos estos nuevos casos se mantienen. Y esta población, un 10% tienen variantes genéticas patogénicas o probablemente patogénicas con predisposición a cáncer, como es esta paciente que tiene una neurofibromatosis y se desarrolla un tumor en el contexto de su síndrome genético. Por tanto, el consejo genético es parte de la atención, esta paciente la sigue también el servicio de genética, y también la búsqueda de terapias target, porque todas tienen alteraciones moleculares en línea germinal y desarrollan después una segunda mutación que genera el tumor, y también el alerta a segundas o terceras neoplasias en los casos de los pacientes que tienen predisposición. Y cuando pensamos en una tumoración, y esto ya lo comentó la doctora Larralde, cuando pensamos en una tumoración en un paciente con NF, pensamos en neurofibroma plexiforme, que bueno, ya lo desarrolló la doctora, y en, como dijo la doctora Blanca, los neurofibromas atípicos, que son el paso intermedio al desarrollo en tumor maligno de la vaina. ¿Y por qué nos preocupa el tumor maligno de la vaina? Porque es la primera causa de muerte en pacientes con NF1. Los tumores malignos de la vaina se presentan entre pacientes en un 8 a un 15%, en pacientes entre 16 y 22 años, también pueden aparecer más tardíamente o antes, se ven también en algunos pacientes pediátricos, y se pueden desarrollar desde un neurofibroma plexiforme, desde un neurofibroma atípico, o de nuevo en pacientes que no tienen neurofibromas de base. La histología es maligna, hay diferentes grados de malignidad, bajo, intermedio o alto, pero sí lo que sabemos en los tumores malignos de la vaina, que tienen un crecimiento rápido, que generan dolor generalmente de difícil manejo, y que alteran la calidad de la vida del paciente. Las imágenes que uno generalmente pide son resonancias. Esta paciente no contaba con obra social, obviamente si nosotros tenemos posibilidad de solicitarle un PET al paciente, es indicación en estos casos, pero la verdad es que la mayoría de nuestros pacientes no tienen obra social, por lo que hay muchos que no llegamos a pedirle el PET porque no podemos. Esto también, bueno, lo presentó la doctora Larralde, que el índice de captación de la glucosa marcada nos puede dar una idea de cuál es el grado de malignidad, entre comillas, de esa tumoración en un paciente con NF1. Y el punto de corte es un sub de 3. Acá lo que se ve es este paciente que tenía esta tumoración acá paraespinal, captaba con 4.5 y el diagnóstico era una NF, un neurofibroma atípico. Y en los pacientes con tumores malignos de la vaina, la captación iba entre 6 en los de bajo grado hasta 10 en los de alto grado. En ese momento, cuando lo vimos por consultorio, le pedimos la resonancia, la paciente, como no tenía obra social, si bien intentamos gestionar la resonancia desde el hospital, tardó un poco en gestionarse la resonancia, por lo cual a las 2 semanas se interna por mayor dolor, crecimiento del tumor, y realizamos en ese momento una tomografía de tórax, abdomen y pelvis sin contraste, donde se veía una tumoración de 17 por 10 por 8, que se extendía desde T2 hasta L1, ocupaba toda la región paraespinal lumbar, y también observábamos una metástasis a nivel pulmonar. Con esta imagen, la verdad es que no cabía dudas que es un sarcoma maligno. Hicimos una biopsia del paciente ese mismo día que se hizo la tomografía. El resultado de anatomía patológica confirma nuestra sospecha diagnóstica, que es un tumor maligno de la vaina periférica de alto grado. Pedimos también una resonancia de columna para ver la resecabilidad de ese tumor. Es importante para los tumores malignos de la vaina lograr una resección del tumor con margen. Acá, bueno, vemos de nuevo el tumor maligno de la vaina. Lo que sí quería decir es que aunque uno haga una resección con márgenes de seguridad, el 50% recurre, vuelve a recaer en el mismo lugar, y el 70% son metastásicos al diagnóstico, y el pronóstico de este paciente es malo desde el inicio. Con una sobrevida global del 50%, esto abarca localizados y metastásicos. El enfoque del tratamiento para los tumores malignos de la vaina es multidisciplinario, y más si es un paciente adolescente, con adulto joven en este caso, con retraso madurativo. O sea que cuando ingresa un paciente así a nuestro servicio es abordado desde lo psicológico, nosotros como oncólogos, en conjunto con los oncólogos de adultos,
y todos los servicios que yo les digo aliados, los cirujanos, los neurocirujanos, los traumatólogos, todo lo que se pueda, todos los especialistas que podamos. Lo que se intenta para estos tumores es una cirugía con margen, con mínimo de 3 centímetros. La radioterapia puede ser de utilidad para aquellos, y es indicación en los tumores más de 5 centímetros después de la resección, o los tumores de alto grado, o los incompletamente resecados. El tratamiento de quimioterapia de elección, hay varios esquemas de tratamiento. El de elección es ifosfamidoxorubicina, que se puede utilizar en aquello para reducir el tamaño tumoral y después lograr la resección, o en forma paliativa en pacientes metastásicos, con tiempos medios de sobrevida de 18 meses. Nosotros, la paciente evolucionó con un crecimiento progresivo del tumor con difícil manejo, con dificultad para movilizarse, nunca perdió el control de esfínteres. Indicamos ifosfamidoxorubicina, que como les dije el esquema de elección, y la verdad es que la paciente evolucionó muy bien, no se podía mover, el tumor no permitía el decúbito, le imposibilitaba dormir, mejoró rápidamente el dolor, se redujo el tamaño tumoral, hizo 3 ciclos con muy buena tolerancia, le dimos una evaluación post 3er ciclo, la verdad es que el tumor se redujo, pero la metástasis seguía presente. Igualmente, la verdad es que aunque el tamaño se redujo, era difícil lograr la resección de este tumor. Nosotros lo presentamos en un Ateneo multidisciplinario. Los neurocirujanos acordaron que tal vez se podría hacer una resección y tener por lo menos, si bien no con resección completa, reducir un poco el tamaño tumoral. Se hicieron 4 ciclos de quimioterapia mientras se programaba la cirugía. La cirugía fue de control local, se intentó hacer la cirugía de control local con resección quirúrgica parcial, se indicó la radioterapia posterior. El paciente, la verdad es que evolucionó sin dolor, se dio de alta, pudo continuar con sus actividades diarias. No se palpaba tumoración, se le hicieron imágenes de reevaluación posterior. Y estas lamentablemente son las imágenes que me trajo hoy, o sea, entre que la vimos y se hizo las imágenes habrán transcurrido 2 semanas, se ve la tumoración todavía, regresó, está más grande desde la última vez, la metástasis pulmonar está igual, pero lamentablemente el tratamiento no fue efectivo en este paciente. Era de esperar que la evolución no sea buena, y bueno, y cuando empezamos a pensar qué otras opciones de tratamiento hay, la idea es, si bien sabemos que el pronóstico de esta paciente es malo, hacer una revisión cortita de cuáles son las posibles opciones terapéuticas para este paciente. Como ya escribió la doctora Larralde, los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen una activación constitutiva del RAS por la mutación de la neurofibromina, que estimula las vías de transcripción celular, patiliniocitol-3-quinasa, KT-mTOR, RAF, MEK, ERK, y hay algunos inhibidores que actúan a nivel de MEK, y también a nivel de RAF, que podrían tener utilidad en neurofibromatosis. Por ejemplo, el selumetinib, el mirdametinib, el trametinib y el binimetinib son algunos inhibidores del MEK que se utilizan para el tratamiento de los neurofibromas flexiformes y resecables. Esta es una publicación que hace ESMO en agosto de 2021, perdón, donde habla de los diferentes targets, terapias target para pacientes con neurofibromas tipo 1, neurofibromatosis tipo 1 y neurofibromas flexiformes inoperables, donde muestra la tasa de respuesta de las diferentes terapias, donde se ve que el selumetinib es el que mejor tasa de respuesta tiene, aunque el trametinib y el cabozantinib y el merdatinib cumplirán algún rol con alguna respuesta siempre menor que el selumetinib. En el 2020 el selumetinib es aprobado por la FDA. Esta publicación del New England lo que muestra son los resultados del estudio SPRINT, que es el que da la aprobación del selumetinib para pacientes con neurofibromatosis sintomáticos y recetables mayores de 2 años hasta los 18. Fueron 50 pacientes, se evaluó dolor, desfiguramiento y calidad de vida. El 68% de los pacientes tuvo una respuesta parcial. La mayoría de estas duraderas, se mejoró el dolor, la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes, dando una esperanza para aquellos pacientes con neurofibromas flexiformes y resecables, con alteración de la calidad de vida, que en pediatría son un montón y en adultos también. Sin embargo, todavía no está la aprobación para mayores de 18 años.
en 2022 se publica en Neuroecology este consenso sobre el uso de inhibidores MEK para pacientes con neurofibromatosis tipo 1, donde queda claro que están aprobados para el tratamiento de neurofibromas falciformes sintomáticos inoperables y algunos gliomas, los gliomas de bajo grado irresetables, que no es el caso en este caso, pero lo que sí es que no hay evidencia de que prevengan o traten los tumores malignos de la vaina. Si bien hay algunas publicaciones donde algunos reportes de casos donde se utilizó el trametinib, que es otro inhibidor del MEK, que sí contamos acá en Argentina, porque el selumetinib todavía no está, pero bueno, está en puertas de llegar. Hay algunos reportes de casos, este es el único que encontré, con alguna eficacia del trametinib para el tratamiento de tumores malignos de la vaina recurrente. Hay algunos estudios clínicos abiertos que usan la combinación de sirolimus, que es un inhibidor de la otra vía, no de la vía del MEK, sino de la que estaba al lado, que les mostré, con inhibidores del KIT y del SF1. Hay algunas publicaciones que marcan que los inhibidores de NTRK, que son otras proteínas que pueden estar mutadas en los sarcomas malignos de la vaina, podrían tener alguna utilidad para los tumores malignos de la vaina. Nosotros pedimos la detección del arreglo de NTRK en el tumor, buscando otro tratamiento para esta paciente, pero lamentablemente fue negativo. Bueno, pensando en esta paciente, las imágenes me las trajo hoy. La verdad es que podría ser candidata, dado que la quimioterapia tuvo impacto en su calidad de vida. Sabemos que tal vez no la podamos curar a esta paciente, pero tal vez ofrecerle otra línea de quimioterapia para aumentar la sobrevida podría ser una opción de tratamiento, porque la verdad que la paciente mejoró muy, controló el dolor con la quimioterapia. Como conclusiones, bueno, el grupo de adolescentes requiere un abordaje especial y siempre multidisciplinario, sobre todo si tienen alteraciones y síndromes genéticos con predisposición al cáncer. El tumor maligno de la vaina es un tumor de mal pronóstico y es la principal causa de muerte en NF1. Tal vez el uso de selumetinib y la detección precoz de neurofibromas plexiformes sería una forma de prevenir el desarrollo de tumores malignos de la vaina. Eso queda como una pregunta abierta. No hay evidencia, pero podría ser una forma de disminuir la incidencia de este tumor. Estamos a la espera también de la aprobación del selumetinib para mayores de 18 y a probar si el uso del selumetinib puede disminuir el tamaño de los neurofibromas plexiformes para poderlos resecar después, y siempre con la esperanza de búsqueda de nuevas drogas y alteraciones moleculares en los tumores para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Ciela, no sé si Gracias, estamos en doctora. límite de tiempo, ¿no? No Ahí importa, está. porque ya lo que estamos, que así podemos estar un minuto más, Sí. 2 minutos más, Claro. porque Y la verdad que los estábamos casos tan son contentas importantes. con esta paciente de Mariana. Bueno, de todas Sí. maneras, por ahí Es para esencial. Mariana hay algunos reportes, por supuesto son aislados, pero pareciera que puede funcionar en algunos pacientes que tienen PDL1 más de una cruz, digamos, en la inmunohistoquímica, respuesta con pembrolizumab, así que quizá sería una posibilidad en esta paciente. Bueno, Igual voy que por eso. cualquiera de las otras cosas, pero después le mando la bibliografía. Gracias. Ahora tengo No, hora social, Buenísimo. estoy más cómoda para pedir los estudios, así que sí, voy a pedir el PL1, obvio. Gracias. no, al Gracias. contrario. Bueno, no sé si hay más preguntas, habría que mirar en el preguntas y respuestas a ver si hay algo. No aparecen preguntas en el chat, no estoy visualizando. A ver, son todas felicitaciones en el chat que están sumándose a la doctora Nana, a la disertación de la doctora Mariana Nana. Y si les parece, veo ya que está la doctora Fiandrino, están compartiendo pantalla. La doctora María José Fiandrino es dermatóloga pediatra, jefa del servicio de dermatología del Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán. Doctora Fiandrino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y hoy queríamos compartir con ustedes, a ver, no estoy pudiendo, acá, el caso de un niño de 8 años que concurre al consultorio de genodermatosis del hospital porque es derivado por su pediatra por presentar dismorfias faciales y retardo madurativo. Es el primer hijo de padres sanos, no consanguíneos, y el retraso de sus pautas madurativas era predominio del lenguaje. A partir de los 2 años de vida comienza también a presentar léntigos múltiples y se puede evidenciar la alopecia en las cejas. Acá podemos observar el fenotipo peculiar que tiene este paciente, con una facie triangular, con una frente cuadrangular, prominente, una alopecia marcada de las cejas, tiene una implantación baja de las orejas, tiene un emplazamiento profundo de los ojos, un hipertelorismo. Acá mayor cercanía podemos ver la implantación baja de las orejas con el lóbulo elevado, el labio superior en arco. El pectum excavatum. Las lentígenes no solamente están en la cara, en las facies, también están en las orejas, tiene también las comisuras palpebrales también descendidas, y vemos los lentigos también en el pecho, en el tórax, en la región tanto anterior como posterior. A menor magnitud también los tienen en los miembros inferiores. Entonces nosotros nos planteamos que este niño tiene un fenotipo que condice con una rasopatía, por lo tanto hacemos la evaluación de este paciente. Desde el aspecto cardiológico pedimos un electrocardiograma que resulta normal, un ecodoppler cardíaco donde vemos una válvula mitral displásica con una insuficiencia leve, una audiometría, un control oftalmológico, la ecografía abdominal-renal y testicular resultaron normales. Pensando en rasopatías, que sabemos que son anomalías del desarrollo por la desregulación de la vía RAS-MAC, que se produce por mutaciones en genes que codifican para las proteínas de esta vía, tenemos en cuenta que van a constituir un grupo de síndromes que van a compartir una cantidad de características clínicas que muchas veces desde el aspecto clínico es muy difícil llegar a un diagnóstico. En cuanto a las manifestaciones cutáneas que encontramos en general en las rasopatías, vamos a ver que hay anomalías a nivel del pelo. Las anomalías más frecuentes es la alopecia y el pelo rizado, los trastornos de queratinización con queratosis pilar, eritema ofriógenes, queratodermia palmoplantar, acantosis nigricans, trastornos en la pigmentación, vamos a encontrar las máculas café, los lentigos, trastornos del tejido conectivo como piel laxa y redundante y nevos melanocíticos congénitos. En nuestro paciente pudimos evidenciar la alopecia que estaba a nivel de las cejas, queratosis pilar y lentigos. También presentó una hiperlaxitud. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la presencia de los lentigos, nos orientamos más hacia un síndrome de Noonan o un síndrome Noonan con el fenotipo de lentigos múltiples, que antes era conocido como síndrome de Leopard. Pero el síndrome de Noonan tiene muy escasamente presencia de lentigos. Y como contamos con un diagnóstico con características, con criterios diagnósticos para el síndrome de Noonan, también queríamos resaltar que dentro de los criterios diagnósticos no tenemos criterios dermatológicos, ¿bien?
Sin embargo, en el síndrome Noonan con lentigos múltiples podemos ver que se hace muy evidente que los lentigos siempre están presentes, que en general se dice que aparecen a partir de los 4 o 5 años de vida, aunque pueden aparecer antes, que tiene las características dismórficas faciales típicas. Es muy frecuentemente encontrada la cardiomiopatía hipertrófica en un 70% de los casos, la baja talla en menos del 50% y criptorquidia, el déficit o la discapacidad intelectual también es característica y todos estos estaban presentes en nuestro paciente. Entonces tuvimos la oportunidad de que nos hagan un estudio molecular en CEDIGEA, donde se puede evidenciar que se encuentra una mutación en el gen RAF1 que corresponde a una sustitución de una base en la posición 1472 del codón de ADN, donde se produce un cambio de la trionina 491 a isoleucina. Esta variante patogénica fue descrita por primera vez en el 2007 en síndromes de Noonan y de Leopard, que se llamaba en ese momento, que es el síndrome de Noonan con lentigos múltiples. Esto es para recordar cuáles son las características típicas del síndrome Noonan con lentigos múltiples. En orden de frecuencia, los lentigos, las anormalidades cardíacas, particularmente la miocardiopatía hipertrófica, la baja estatura, la deformidad del pectus, los rasgos faciales dismórficos, principalmente el hipertelorismo y la ptosis palpebral, el grado variable de déficits cognitivos, la pérdida auditiva neurosensorial, criptorquidia, las anomalías esqueléticas, máculas café con leche y antecedentes familiares, porque sabemos que es autosómica dominante, aunque este criterio no es excluyente como en el caso de nuestro paciente. Dentro de los estudios que se realizaron, y este quizás sea uno de los que reclutaron más cantidad de pacientes con síndrome Noonan, y lo que trataron de hacer es correlacionar un genotipo con un fenotipo, donde se pudo observar que la mutación más frecuente en síndrome Noonan y en síndrome Noonan con lentigos múltiples fue la del PTPN11. Sin embargo, se describieron formas atípicas, como en el caso de nuestro paciente, con mutaciones en RAF1 o NRAS. Dentro de los diagnósticos diferenciales son innumerables, pero me pareció importante tener claro las que vemos con más frecuencia, como es el síndrome Noonan, donde tenemos una superposición importante de las características clínicas, pero vamos a encontrar menos frecuentemente el déficit de audición, los lentigos y las máculas café con leche. En el síndrome cardiofasiocutáneo la fascia es más tosca, la alopecia también es más característica, hay mayor discapacidad intelectual, muchas veces encontramos presencia de convulsiones, hay un compromiso gastrointestinal, ante todo en los primeros años de vida, muy importante. Y en el síndrome de Costello se caracteriza por una hipotonía difusa, también una dificultad de alimentación severa, el cabello fino, rizado o escaso, la piel redundante, los papilomas de la cara y de la región perianal y la laxitud articular. Entonces nos parece fundamental que todos tengamos muy claro cómo vamos a hacer la evaluación de nuestros pacientes y que vamos a tener en cuenta en cuanto a médicos, ya sea el pediatra o los especialistas que estén a cargo de estos pacientes. En cada visita tendríamos que ver cómo va evolucionando el crecimiento de estos pacientes,
hipercentilarlos, ver el aspecto cardiológico, hacer un ecocardiograma anualmente hasta los 3 años de vida, luego a los 5 y a los 10 años, hacer una valoración también de la audiometría en forma anual durante toda la infancia. El control oftalmológico también es importante y vamos a estar atentos a la presentación de síntomas a nivel neurológico como las convulsiones. También me parece fundamental que tengamos claro que tenemos que monitorear el progreso del desarrollo de estos pacientes y también la contención, no solo al paciente, sino a la familia. Las rosopatías son trastornos multisistémicos del desarrollo que están causados por una mutación de la línea germinal en genes vinculados a la vía RAS-MAP. Y los pediatras y los dermatólogos debemos estar familiarizados con las características clínicas de estos síndromes, porque la derivación oportuna a equipos multidisciplinarios y el seguimiento adecuado de estos pacientes va a impactar directamente en la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, la doctora Patricia Ciavarelli, la volvemos a presentar, ya nos acompañó en el módulo anterior. Doctora Ciavarelli, si gusta compartir pantalla. La volvemos a presentar, la doctora es neurocirujana, directora del Centro de Neurofibromatosis del Hospital de Clínica José de San Martín. Muy bien, y mientras comparte, recuerden que para el final hay un sorteo del libro de dermatoscopía pediátrica de la doctora Larralde y Cabo, y también hay una sorpresa musical y el video del día, de fin de jornada. ¿Compartió? No, Todavía no se ve la pantalla. Solo la vemos a usted, doctora. Por ahora no Ay, hay, qué no lástima. hay diapositiva. Bueno, ahí vamos a intentar de nuevo. bueno, entonces puedo decir tranquilo que hay un fin de jornada, que hay un video. Estoy contenta. ¿Cómo andás, Blanca? ¿Bien? Bien, por suerte, bien. Doctora, perdón, doctora Fiandino, deje de compartir, quizá por eso no se puede Ajá. compartir la pantalla. No hay nadie compartiendo, doctor. Ah, muy bien. Si la asesorás, ¿No? Gustavo. ¿No hay caso? A No. ver, ¿puedo abrir la otra computadora? Bueno, ¿algún comentario en el mientras tanto? No, yo quería por ahí hacer un comentario que en nuestro país hay muy pocos casos, pero existe una patología muy grave que parece una neurofibromatosis porque tiene las manchas café con leche, que es un síndrome es como un síndrome de Lynch, pero tiene la mutación en los 2 alelos y son pacientes que a una edad muy precoz hacen tumores múltiples. Pueden hacer tumores de cerebro, pueden hacer tumores en colon y en general pueden tener tumores malignos y benignos, pero a una edad muy precoz. Y es algo que en nuestro país se da menos porque está más frecuente en los pacientes que tienen antecedentes sirio-libaneses o de la zona, digamos, de la península arábica. Nosotros en Tucumán, en La Rioja, tenemos una cantidad de inmigrantes de esa zona. Yo creo que deberíamos prestar atención a esta patología que parece una neurofibromatosis por la piel, pero que tiene un pronóstico muy malo y que tiene un tratamiento con inmunoterapia, porque están hipermutados estos pacientes, los tumores de estos pacientes. Entonces creo que es algo que yo nunca he visto ninguno más que en la bibliografía, pero hay un paciente que no sé si es del Hospital de Clínicas, ¿puede ser? ¿Que sea de ustedes?
Puede Pues, ser, no sé. Todo puede ser. y que tiene este diagnóstico, o sea que ya empiezan a aparecer, digamos, son infrecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta porque tienen un tratamiento completamente distinto y tienen una posibilidad de sobrevida si uno los trata con inmunoterapia, aunque tengan un glioblastoma, que es importante recordar. Bueno, ya está la doctora. Muy bien, apareció la presentación, falta la copita. Bueno, listo. ¿falta? La copita, Perfecto. eso. Muchas gracias. Ahí va. Ah, tenés que enmudecer a la otra. Sí, tengo que apagarla. Ahí está. Yo Somos me todas sigo solitas. viendo acá, ¿no importa? No, no, está perfecto. ¿Está perfecto? Bueno, Sí. buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Mansur por invitarme a sus congresos. Más que nada, el título es Más allá de los neurofibromas, ¿no? Es decir, les voy a mostrar casos de pacientes que se asocian a otras patologías que a veces no son tan frecuentes en la neurofibromatosis. Vamos a empezar. No puedo pasarla. Ahí Ahí está. pasó. Ahí está. Este es un paciente, una paciente de sexo femenino de 43 años que tiene en piel una forma nodular y comenzó con parestesias en ambos miembros superiores. Es decir, estos son neurofibromas que están dentro del canal cervical. Estos neurofibromas producen una compresión medular y son quirúrgicos, ¿sí? Es decir, muchas veces estos neurofibromas forman parte de un neurofibroma plexiforme profundo y otras veces no. Hay uno a nivel de C2, por ejemplo, como en este caso, y otro a nivel de C4. Es decir, estos neurofibromas uno lo tiene que sospechar cuando los pacientes tienen clínica neurológica segmentaria, ¿sí? Parestesias en miembros superiores o en miembros inferiores o en un hemicuerpo, ¿sí? Tratar de tener siempre presente que estos pacientes siempre pueden tener una compresión medular a punto de partida de un neurofibroma desconocido que si no tiene resonancia uno lo descubre cuando lo va a buscar realmente, ¿no? Tampoco vemos que se asocie con formas nodulares siempre. A veces hay pacientes que tienen formas, diríamos, de máculas o formas picosas con máculas encima y en ellos también se puede ver. El nivel más afectado generalmente es cervical 2, ¿sí? Bien, esta es otra paciente muy interesante que el padre médico de sexo femenino de 35 años que fue operada en su niñez de un glioma frontal y consulta por cefaleas. La paciente además me pregunta, me cuenta que tiene deseos de tener un hijo y que si en base a su resonancia puede o no tenerlo, ¿no? Bien, yo le hago este es otro paciente, ¿no? Yo le hago una resonancia y se ve el puntero láser. No se ve el puntero láser, pero se ve un puntero de algún tipo. Porque Ahí. ahí está el láser. Bien, ustedes ven esta imagen hipointensa a nivel del piso, del rombo inferior, del cuarto ventrículo y del bulbo. Bueno, esta paciente totalmente asintomática y sin signos de recidiva de su patología inicial, que no tenía anatomía patológica. Entonces, bueno, yo le dije que me parecía que esperemos hasta ver cómo evolucionaba esta imagen. Vino informada como un glioma, ¿sí? Y le habían propuesto hacerle una biopsia.
esta paciente totalmente sin síntomas, ¿sí? Le repetimos una imagen y la muestro a pesar de no tener el control, porque me llamó esta semana de Tucumán para decirme que la vio el padre, que es médico y está informada como normal. Es decir, que esta imagen se interpreta como una degeneración espongiforme de la mielina. Igualmente la vamos a seguir controlando con resonancias e igualmente se embarazó, así que ahora está embarazada. Pero diríamos, estos son los hugos que muchas veces nos traen dificultades diagnósticas, especialmente a los neurocirujanos. Y esta es otra paciente de 17 años de Mendoza, que fue operada por un colega mío, un neurocirujano que se formó en el Clínicas, y la anatomía patológica es un glioma de bajo grado. Es decir, que son patologías neuroquirúrgicas que muchas veces nos pueden hacer dudar el diagnóstico. De todas formas, en un paciente asintomático, antes de biopsiar una imagen como esta, se sugiere hacerle un control a los 3 meses, ¿no? Para ver si eso aumenta de volumen o no. Bien, pasamos a otro paciente. Este señor de 70 años es seguido por esta imagen, por un neurocirujano amigo, por esta imagen que se interpreta hace 12 años, seguido por esa imagen, le hace una resonancia todos los años, y es un cavernoma, ¿sí? Cuando viene a la consulta, el paciente refiere que se siente cansado, desmejorado, que no puede realizar sus tareas habituales, y le pido una resonancia nueva de cerebro y de columna cervical, porque informaba ciertas cervicalgias también. Y en la resonancia cervical se ve una imagen informada como un nódulo tiroideo. El paciente es operado y es un cáncer, resulta ser un cáncer folicular de tiroides. Es decir, como decía antes los expositores previos a mí, muchas veces la neurofibromatosis se puede asociar con otro tipo de tumores. El paciente fue operado y actualmente se encuentra evolucionando bien, ¿no? Pero bueno, acá tenemos a los cavernomas que se pueden asociar, es muy infrecuente, pero se pueden asociar en la NF1, y también en los trastornos tiroideos. Tenemos muchos pacientes con disfunción tiroidea, con quistes tiroideos, con cáncer de tiroides, es decir, cuando sospechamos de alguna imagen enseguida lo interconsultamos al endocrinólogo. Bien. Este es un paciente de 21 años de sexo masculino con un neurofibroma en pelvis que no se quiso operar porque tenía miedo y bueno, actualmente está en diálisis por esta severa hidronefrosis que tuvo. Realmente este chico no tenía ni dolor, por eso no. Generalmente cuando tienen dolor los pacientes se operan fácilmente porque no lo toleran. Pero como este chico prácticamente no tenía dolor y el neurofibroma comprimía ambos uréteres, se le ofreció cirugía de ese neurofibroma pelviano y faltaba los turnos quirúrgicos. Ya el cirujano me decía, mira Patricia, este paciente no se quiere operar. Bueno, y finalmente ahora se encuentra en diálisis por ese motivo. Entonces los neurofibromas de gran tamaño de pelvis son para controlarlos de cerca, no solo la función renal, sino la posibilidad quirúrgica, porque después hemos tenido otro caso que ya era inoperable. Bien. Este es un niño de 9 años con disminución de fuerza en los 4 miembros, intenso dolor cervical y venía hacía 2 años con tratamiento con morfina.
lo trataban en un sanatorio de Cava. Yo lo presento en Ateneo y no tenía déficit neurológico, pero sí intenso dolor. Bien, tiene una siringomielia el paciente, es esta imagen que ustedes pueden acá comprobar, hipointensa intramedular, que se asocia, obviamente, en bajo porcentaje con la NF1. Tenemos varios pacientes que tienen Chiari con siringomielia. Acá no se ve un descenso amigdalino como para hablar de un Chiari, pero sí una clara siringomielia. Bueno, el paciente fue operado, es un paciente de Salta, y recuperó, se le hizo una craniectomía suboccipital bilateral, y el paciente recuperó la fuerza en los 4 miembros y está asintomático, no tiene más dolor. Es decir, que frente a sintomatología de ambos miembros superiores o inferiores, sospechar lesiones o compresiones intra o extramedulares. Bueno, ahora estuve bastante neuroquirúrgica, pero quería compartir estos casos con ustedes porque me parece que son interesantes para todos los que manejan pacientes con neurofibromatosis, ¿no? Bueno, esta es una paciente, como que ustedes ven, con un plexiforme frontoorbitario. Ustedes saben que, seguramente, ¿no?, que la neurofibromatosis es una neurocristopatía, deriva de una alteración a nivel de la migración de la cresta neural, más o menos a las 16 semanas de vida, y generalmente el hueso frontal, ambos huesos frontales tienen participación. La embriología de la órbita realmente es muy compleja, ¿no? Pero los huesos frontales derivan de la cresta neural. Entonces, por eso suponemos que los plexiformes son más frecuentes a ese nivel fronto-orbitario. Bueno, y 27 años, vino del Chaco con este plexiforme. Siempre, generalmente no siempre, pero generalmente se asocian con estas displasias orbitarias. Esta paciente vivía escondida porque le daba vergüenza salir. Y bueno, vino a Buenos Aires. Les cuento esto porque formamos un equipo en el Hospital de Clínicas para tratar estos pacientes. Llevamos 3 casos, no tenemos una amplia experiencia, pero tenemos 3 casos de reconstrucciones orbitarias en plexiformes frontoorbitarios, porque se le coloca el piso de órbita, como ven acá, con una prótesis, y de la misma forma el techo, y ya eso nivela el globo ocular y le quita, más la ayuda de un cirujano plástico, le quita ese desfiguramiento del rostro, ¿no? Así que bueno, en esto estamos haciendo nuestra experiencia, pero la idea es poder reacomodar el globo ocular a una nueva órbita, ¿no? Próximo. Este es el caso 7. Este es un caso muy interesante. Una paciente de 46 años de sexo femenino con un dolor súbito lumbar en la pandemia. Hizo un hematoma del plexiforme, que son muy raros. En el congreso en Arizona había un póster con un caso como este. Es un plexiforme gigante. Y ustedes miren qué interesante, que además de la ectasia medular, la ectasia es esta ampliación del canal medular por el latido del líquido cefalorraquídeo, va horadando y produce un escaloping en la vértebra y una ectasia y un agrandamiento del canal espinal. Tiene estas imágenes quísticas a nivel pelviano. Esto es un meningocele, esto es líquido cefalorraquídeo. Tiene líquido cefalorraquídeo en la pelvis. Menos mal que nunca lo operaron, porque si no la fístula de líquido cefalorraquídeo es imposible de subsanar. Realmente algunos se operan si son sintomáticos. No tenemos experiencia nosotros en este tipo de meningoceles en NF1
pero de acuerdo a lo que revisé en la bibliografía, muchos lo pueden hacer por endoscopía y obstruyen el pasaje del cilindro desde el canal hasta el meningocele, ¿no? Y de esa forma logran detenerlo. Entonces esta paciente esto es un meningocele sacroanterolateral, así es como se llama, y aparte de todo esto, esta paciente comenzó con episodios de hipertensión arterial, por lo cual se la estudió por endocrinología para descartar un feocromocitoma y fue operada primero del feocromocitoma y segundo del plexiforme gigante. Próximo. Bien, este es un paciente con una dorsalgia, un chico de 22 años, con un intenso dolor. Se le realiza un PET porque tiene un plexiforme y tiene un SUB de 6,5. Se biopsia en el sur, se le hizo un PET con resonancia. Ya tenemos 3 casos de PET con resonancia y tenemos alrededor de 65 pacientes con PET con tomografía. Es decir, el PET hay que solicitarlo de acuerdo a lo que estuve hablando con los expertos en Arizona, en aquellos plexiformes que tienen formaciones nodulares, que según ellos son los que esas formaciones nodulares casi esféricas son las que tienden a malignizarse. Y en el caso como este, que tiene un SUB mayor a 3 o 3,5 para otros, se los biopsia. Y este paciente se le hizo una biopsia bajo resonancia y la anatomía patológica resultó ser un paraganglioma. Así que nosotros tenemos alrededor de 1.400 pacientes con NF1. Tenemos 2 paragangliomas, es decir, que es absolutamente infrecuente, pero bueno, quería compartirlo con ustedes. Bien, este caso no puedo dejar de mencionarlo debido a que los ingleses tienen un altísimo porcentaje de asociación de NF1, Blanca no me va a dejar mentir, con cáncer de mama. Entonces, en todas las reuniones insisten en los screening y en las charlas y en las conferencias con esto. Esto es una paciente de 36 años con el antecedente de un cáncer de mama y una escoliosis que se controla porque no se quiere operar. Pero muestro este caso para no olvidarnos del screening en los pacientes mayores con NF1 mayores a 30 años, no olvidarse que pueden desarrollar cáncer de mama. Esta es una paciente que nos envió la doctora Mansur la semana pasada. Si bien a mí no me gusta presentar casos que no están cerrados, pero me parece que tiene un aprendizaje y además podemos pensar todos juntos. Es una paciente con NF2. Ustedes ven los 2 schwannomas vestibulares. Saben que es mejor decir los schwannomas vestibulares que neuronomas del acústico, porque en realidad derivan de la rama vestibular del octavo par y no de la parte auditiva. Bueno, esta paciente hace 2 meses tuvo un bebé y desde entonces no camina. Yo la vi esta semana en silla de ruedas y la paciente refiere que le hicieron una peridural, justo más o menos a este nivel. Entonces, para mí es una paciente con una NF2 que tiene un tumor espinal más los schwannomas vestibulares bilaterales y tiene algún pequeño meningioma también en otros cortes. Pero la enseñanza es esta: pedirle a estos pacientes siempre, antes del parto, a estas pacientes, antes del parto, una resonancia lumbar, ¿sí? Para avisar al anestesista en caso que tengan que hacerle una peridural. Me parece importante. Bueno, estos son los casos que quería compartir con ustedes
Bueno, y agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Esa paciente sí la vemos por primera vez cuando te la mandé, porque me dio mucha pena. No sé si tiene el diagnóstico, porque antes no sabían, creo que no tenían diagnóstico de antes para hacer una resonancia previa. Pero bueno, Esa paciente se eso va a es tener que operar primero de la columna y después del schwannoma vestibular. A mí me parece que primero hay que operar eso de la columna porque ella hace 2 meses que no, es decir, dejó de caminar después del parto, ya sea por la valsalva o del parto, por la peridural, después del parto ella no camina. Entonces yo primero operaría y en el examen neurológico tiene signos de neurona motora inferior, no de neurona motora superior. Mi impresión es que hay que operarla primero de la columna y después. Estuve muy neuroquirúrgica hoy, me parece. Bueno, el No, neurocirujano pero está bien es porque son una casos parte interesantes. importante en esta patología, así que está bien que haya un comentario neuroquirúrgico. Gracias, Blanca. Claro, la En doctora en realidad que yo no te invité, claro, perdón. No, dijo que decir, no tenía diagnóstico. ¿Escucha bien esta paciente? Bueno, le pedimos una No, audiometría. no. Escucha Pero muy ella no se poco de un queja, oído. digamos. Ella no ¿Cómo? se, la paciente no se queja de falta de audición, digamos. Sí, 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 la paciente está prácticamente cofótica bilateral. O sea que no Graciela, tenía diagnóstico, pero está sorda, o sea que, sí, claro. no, y aparte tiene trastornos de la deglución, que es el problema ahora, ¿no es cierto, Graciela? Vos no me sí, dejas igual yo mentir. te digo, yo quería más que la vieras vos rápido, porque todo esto no me gustaba, hay que empezar a ver todo bien, pero yo siempre le digo a todos, es tan importante el estudio audiométrico que hacen a los 5 años, porque la mayoría de las no neurofilamentos, las schwannomatosis que vemos, nosotros como dermatólogos, son pacientes de 15 años cuando ya están atáxicos con tumores que uno los ve y entonces le pregunta, ¿y cómo? La mamá era sorda y no tenían diagnóstico. Entonces vemos a través del chico que tiene los problemas, que no pudo caminar, que quedó cuadripléjica, vemos y hacemos el diagnóstico de los grandes. Entonces, pensar primero en hacer una screening de audición. Muchas veces se manifiesta y uno puede llegar al estudio y puede decir, hay una hipoacusia que está creciendo. Entonces, es importante lo que dicen a los 5 años en la escuela, hacer una audiometría. Y el que tenga hipoacusia, ojo, que aunque tenga 1 o 2 manchas, no es necesario que tenga las 6 manchas café con leche para una neurofibromatosis. Sabemos que podemos tener 3 o 2 atípicas y ser una schwannomatosis. Y el otro signo que precozmente uno lo puede ir detectando es la hipoacusia, que va empezando a partir de los 5 años, que uno lo puede empezar a detectar y que es progresiva en el tiempo. Entonces, eso le tiene que hacer al pediatra o al médico. Esa sordera, ¿por qué es? Claro, ¿No? ¿cómo llegamos a esto? Digo ¿Cómo yo a llegamos a veces, eso? Y ¿no? entonces ¿Cómo eso lo va a llegamos? hacer para ir a pensar que no solo existe porque tengo una otitis recurrente, una otitis crónica, que a lo mejor esos no tienen, pero tengo que estudiar a ver cuál es la causa y a lo mejor llegan a la schwannomatosis precozmente, ¿no? Es verdad eso. Ahora la chica está con pares bajos, estamos esperando el estudio de la deglución y la audiometría nueva, ¿no? Mm. Y después vos ibas a decir, Graciela, lo de la presión arterial No, también, bueno, lo que yo digo no siempre, así olvidarnos. como controlamos de las neuroinflamatosis, no les digo, es un examen físico fundamental, que todos los pediatras o clínicos tienen que decir, bueno, yo reviso al paciente cuál es la presión y también tiene que incluir al paciente pediátrico, ¿no? O sea, dentro de los controles de neuroinflamatosis, ojo con la presión, porque eso nos puede estar hablando de que hay un compromiso renal o un compromiso mayor en algún lado y bueno, puede ser parte de su neurofibromatosis o de otra, o ser el inicio del diagnóstico. Y Hemos debemos tenido tener, pacientes, ¿qué? no, perdón, perdón. He tenido pacientes en el hospital que venían de ojos porque perdía la visión y en realidad era porque era una hipertensión severa que tenía y nadie en 2 años le había tomado la presión. Entonces, son cosas elementales que nosotros nos vamos al estudio molecular, pero que también tenemos que empezar sobre el origen a ser buenos clínicos, ¿no? A revisar a conciencia, a hacer los controles de conciencia y ahí seguimos. Sí, Bueno, doy fe que vos les tomás la presión a todos los que ves. sí, sí, les tomo. Sí, sí. Porque hay que hacer, hay que practicar. Bueno, mil gracias. No sé, a ver si no hay alguna otra pregunta más.
empezamos la parte final del Congreso, que es la despedida de este día, para seguir mañana